Muchas gracias. Les saluda Rosa Cairampoma Huilca y tengo el honor de estar a cargo de la presentación de este importante evento denominado Balance de Gestión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2018-2025. Presentación de los resultados de la supervisión de los 300 portales de transparencia estándar correspondiente al primer semestre del 2025 y seguimiento al cumplimiento del régimen sancionador 2024. El mismo que ha sido organizado por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que ejerce la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Invitamos al doctor Eduardo Luna, director general, para que ofrezca las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia esta mañana. A propósito de esta excusa, porque eso es lo que es la presentación de este reporte, una excusa para juntarnos con todos ustedes que son los actores vivos, los que promueven en efecto la transparencia, el acceso a la información pública como servidores públicos que son, en un país que ciertamente necesita promover este bien jurídico fundamental. Muchas gracias por su presencia. Y por supuesto agradecer la presencia de la viceministra que nos acompaña, Shadia Valdés, la directora Marcia Águila, las directoras María Alejandra González, Olga Escudero, nuestros invitados, Dante, Dania y autoridades que nos acompañan. Se incorporará el doctor García Corrochano a lo largo de la jornada y también María Pascual, nuestra invitada de la OCDE que nos acompañará por la vía virtual. Esta es una ocasión especial, ciertamente, porque es el punto final de un trabajo arduo, de un equipo muy comprometido en cumplir a cabalidad los mandatos que la Ley de Transparencia y el Decreto Legislativo 1353 determinan para esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que como bien saben se creó en el año 2018 a partir de esta norma. Uno de sus mandatos es, en efecto, verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa, que no se agotan ciertamente con los portales de transparencia, ni tampoco es una foto absoluta y completa la que vamos a presentar. Es una muestra, y es una muestra representativa que nos permite corroborar tendencias, sobre todo si las verificamos con un periodo de al menos 8 años, que es el tiempo en que venimos trabajando. También será la ocasión para repasar con ustedes, si nos permiten esa licencia, algunos logros, algunos objetivos cumplidos de este equipo humano que se ha comprometido junto con ustedes, que son los promotores también de la transparencia en el Estado, a cumplir a cabalidad los mandatos que la ley, que el Congreso de la República nos ha impuesto a propósito de las normas sustantivas. Entonces, vamos a dar inicio a este acto. Le damos nuevamente la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Luna, por el mensaje inicial brindado. Invitamos, por favor, a nuestro panel a ponerse para la foto protocolar en la parte, por favor. Muchísimas gracias. Invitamos a la viceministra Valdés y al doctor Luna a ocupar sus ubicaciones en la primera fila. Desde ya agradecemos a la viceministra por su presencia. Sabemos que en algún momento de la jornada tendrá que dejarnos por sus compromisos institucionales. Muchísimas gracias, doctora. Continuando con el programa,
Damos pase a la señora Marcia Águila Salazar, directora de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien presentará los principales resultados de la supervisión de los 300 portales de transparencia estándar correspondiente al primer semestre del 2025 y seguimiento al cumplimiento del régimen sancionador 2024. Adelante, doctora Águila. Buenos días con todos y todas, ¿no? El día de hoy, como bien lo ha anunciado el doctor Luna, vamos a dar a conocer los resultados de dos supervisiones que ha llevado a cabo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Me voy a referir a ella como la ANTAIP, ¿no? En este año 2025. La ANTAIP, a partir de su ley de creación, ¿no? Se le han encargado ciertas funciones. Una función normativa, una función orientadora, consultiva, una función promotora de representación, pero también tiene una función supervisora y fiscalizadora. Justamente en el cumplimiento de esa función es que se ha llevado a cabo estas dos supervisiones, ¿no? Porque la ley, el decreto legislativo 1353, que es su ley de creación, le encarga supervisar el cumplimiento de las normas en materia de transparencia, acceso a la información pública, supervisar los portales de transparencia estándar y, bueno, en el marco del cumplimiento de sus funciones, poder requerir información a las entidades públicas en el ámbito de su competencia. Justamente, ya lo adelantó el doctor Luna, esta supervisión se enmarca pues en lo que conocemos como el tema de transparencia activa. ¿Qué es la transparencia activa? No es otra cosa que el cumplimiento de una obligación que tienen las entidades públicas de publicar cierta información. Esta obligación se cumple a través de varios mecanismos, ¿no? Uno de ellos puede ser audiencia de rendición de cuentas, las portales institucionales, pero uno de ellos es el portal de transparencia estándar. Y es justamente esta herramienta la que ha sido supervisada, como todos los años, desde el 2018, por la autoridad. Entonces, esta supervisión la hemos dividido en dos partes. Una primera parte es respecto a la publicación de información obligatoria en el primer semestre del año 2025. Y la segunda parte es, a partir de la supervisión que se hizo el año pasado, del 2024, y cuyos resultados fueron comunicados a las entidades públicas, la autoridad ha requerido conocer las acciones que las entidades efectuaron respecto a estos incumplimientos, porque sabemos que recae en ella la potestad sancionadora. Es decir, que ante un incumplimiento detectado es la propia entidad quien tiene que adoptar o aplicar el régimen sancionador. Y justamente es en esta segunda parte que se dará cuenta de esas acciones que han implementado las entidades. Me centraré primero en la supervisión de los portales del año 2025. ¿Por qué es importante supervisar los portales? Es importante porque fortalece la confianza ciudadana. Y es así porque tenemos a la ciudadanía que puede contar con información disponible, accesible y verificable. Como segundo punto, también mejora la calidad de información del Estado, ¿no? Y esto impacta directamente en la toma de decisiones, en una rendición de cuentas por parte de las autoridades y también en la capacidad de seguimiento de las políticas públicas. También, a través de la supervisión, se permite identificar brechas y corregir con evidencias. Es decir, aquella información que ha sido publicada de manera incompleta o las omisiones que puedan presentar las entidades, pues se corrigen a partir de criterios objetivos. Es decir, la supervisión de los portales es un ejercicio técnico, ¿no?, que permite poder corregir errores, pero también orientar la asistencia técnica que requiere las entidades y poder tomar acciones correctivas ante los incumplimientos detectados. Para poder entender esta supervisión es necesario tener en cuenta el marco legal que se ha tenido. Primeramente,
la Ley de Transparencia, cuyo texto único ordenado, aprobado en el 2019, establece las obligaciones mínimas de información que tienen que difundir las entidades públicas a través de los portales de transparencia estándar. El año pasado, como sabemos, se aprobó el reglamento de la Ley de Transparencia. Este nuevo reglamento no solo ha incorporado nuevas obligaciones en transparencia activa, sino que establece criterios claros, estándares de cómo se debe publicar la información. Finalmente, aquí hago un paréntesis. Si bien es cierto, a partir del mes de octubre, exactamente el 2 de octubre, nos rige un nuevo alineamiento para la publicación de portales de transparencia. Esta supervisión, como da cuenta del primer semestre de 2025, ha sido llevada a cabo tomando el lineamiento que se aprobó en el año 2021. ¿Cuál es el alcance y la metodología de la supervisión? El principal objetivo ha sido verificar el nivel de cumplimiento en la actualización de la información. En otras palabras, verificar que esa obligación mínima que tienen que publicar las entidades públicas a través de este canal se dé conforme al marco normativo. El universo han sido 300 entidades públicas que han sido supervisadas bajo ciertos criterios de cobertura, riesgo, diversidad, territorio, ¿no? Diversidad institucional. Se han tomado entidades de los 3 poderes del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, algunos programas, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, municipalidades distritales y universidades públicas. El periodo supervisado es de enero a junio 2025. Y esta verificación se ha llevado a cabo entre el 11 de agosto y el 25 de octubre. ¿Cómo ha sido la calificación para poder determinar el nivel de cumplimiento? Para poder otorgar cumplimiento a las entidades públicas en la publicación de información, se ha tenido en cuenta que se encuentre publicado en su portal de transparencia la información conforme a los plazos establecidos en la norma. En caso la entidad, por ciertas razones, no pudo haber publicado la información, podía poner un aviso de sinceramiento. Un ejemplo, estoy elaborando mi reglamento interno de trabajo, no lo tengo en este momento, no lo puedo publicar. Sin embargo, esa situación se subsanaba con la publicación de un aviso de sinceramiento, que es una comunicación a través de la cual la entidad explica las razones por las cuales en ese momento no puede publicar. Pero esta comunicación tiene que cumplir ciertas formalidades que establece la norma. Si se daba esta situación, se otorgaba el nivel de cumplimiento. En caso contrario, no estaba publicada, no había un aviso de sinceramiento o este aviso no cumplía con las formalidades o había fallas operativas, no se podía acceder a la información o la información estaba incompleta o publicada en un rubro distinto a lo que establece la norma, pues se consideraba un incumplimiento. Todo esto da una sumatoria que ha sido promediada entre todos los rubros temáticos que están obligados a publicar información. Si bien es cierto, el portal de transparencia estándar cuenta con 11 rubros temáticos, no todos los rubros temáticos deben ser completados por todas las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, participación ciudadana solo está obligada a consignar información los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y el rubro de información focalizada solo lo completan las entidades que conforman el sistema de justicia. Llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Los otros 9 rubros restantes sí tiene que ser publicada información por todas las entidades del Estado. En esta supervisión hemos encontrado, y aquí ha habido también un incremento de algunas entidades, a diferencia del año pasado, que 10 entidades alcanzaron el 100% de nivel de cumplimiento.
Esto demuestra que hay procesos consolidados y una actualización sostenida de la publicación por parte de estas entidades. Estas se destacan aquí el Ministerio de Comercio y Turismo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Despacho Presidencial, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el Instituto Nacional de Calidad, OSINFOR y OPSITEL, ¿no? Felicitaciones a estas entidades. También se ha encontrado que 14 entidades alcanzaron el 99% del nivel de cumplimiento, un cumplimiento casi total en todos los rubros y cuyo, digamos, incumplimiento advertido responde más a brechas de operatividad, ¿no? Los enlaces no funcionaban y no se pudo acceder a la información. Y aquí destacan pues el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la Producción, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el programa Juntos, el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el Instituto Tecnológico de la Producción, SENACE, Servir, SUNAS y una municipalidad distrital, que es la Municipalidad de San Isidro. En contraposición, tenemos 12 entidades que alcanzaron un menor nivel de cumplimiento, ¿no? Y aquí a lo largo de estos años, estos grupos de entidades muestran pues una tendencia similar en cuanto a omisión de la publicación de información. En este grupo, ¿no? Se ha concentrado las universidades públicas, los gobiernos locales y las Cortes Superiores de Justicia. Si hacemos un comparativo del nivel de cumplimiento obtenido el año pasado respecto a este año, vemos un incremento, toda vez que el año pasado se obtuvo 53% de nivel de cumplimiento y este año el 71% de nivel de cumplimiento. Sin embargo, estas cifras no pueden ser comparables, toda vez que el año pasado se supervisaron 550 portales de transparencia y en esta oportunidad hemos supervisado a 300. Y justamente la reducción del número de entidades a supervisar se concentran en las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales y algunos programas, que han sido quienes menor nivel de cumplimiento presentan en la publicación de información. Entonces, digamos, no se puede hacer un comparativo entre estas entidades porque no se tratan de las mismas, pero puede ser esa, digamos, la razón de la evidencia. Y bueno, en este caso destacan, ¿no?, con mayor nivel de cumplimiento, en primer lugar los ministerios con el 96%, seguido de los organismos constitucionales con el 92%, y bueno, hay un empate entre el Congreso y los organismos públicos. Respecto al nivel de cumplimiento por rubro de información, los rubros que mayor nivel de cumplimiento presentan es datos generales, planeamiento y organización, presupuesto y el rubro de acceso a la información pública. Con menor nivel de cumplimiento tenemos a los proyectos de inversión pública e infoobras, participación ciudadana y el registro de visitas. Este año hemos incluido una sección especial respecto a el icono del portal de transparencia. ¿Por qué es importante? Porque permite a la ciudadanía ingresar a este canal digital con mayor accesibilidad, ¿no? Y esto se ha dado porque el universo de las entidades supervisadas ha migrado a la plataforma gov.p.
También se ha tenido en cuenta respecto a la publicación de normas los buscadores que han implementado las entidades públicas. Y aquí tenemos, por ejemplo, que el 54% de entidades han utilizado los buscadores que ofrece la plataforma go.p. El 38% su propio buscador y 4% no se ha podido precisar y el 4% de entidades no utiliza ningún buscador para encontrar las normas publicadas. Otro punto que se ha tenido también en consideración es el uso de los avisos de sinceramiento. Como señalé hace un momento, la imposibilidad de la entidad de poder publicar la información obligatoria se logra a través de la publicación de un aviso de sinceramiento, a través del cual el ciudadano conoce la razón por la cual esa información a la que quiere acceder no la encuentra. Sin embargo, de acuerdo a la norma, existen avisos temporales cuya fecha de vigencia son de 6 meses y avisos permanentes que solo se utilizan cuando la entidad por su propia naturaleza no tiene la obligación de contar con la información. Un caso, la entidad no ejecuta proyectos de inversión en ningún momento. Entonces no va a estar cada 6 meses actualizando este aviso de sinceramiento. En ese supuesto aplica un aviso permanente o cuando la entidad ha agotado todas las acciones y no puede recuperar aquella información que se extravió, que se deterioró. Solo para esos supuestos la entidad puede usar un aviso de sinceramiento permanente. Sin embargo, en esta supervisión se advierte que los avisos permanentes han sido mal clasificados, los temporales han sido mal clasificados como avisos permanentes. Y aquí encontramos algunas cortes, y la mayoría municipalidades distritales. Luego, algunas entidades, a través del aviso de sinceramiento, han señalado que al estar clasificada la información como secreta o reservada no se puede publicar. Sin embargo, solo se consigna en la resolución sin una sustentación suficiente que permita determinar si es todo el documento o parte del documento. Y aquí hay que recordar que las excepciones tienen una interpretación restrictiva y tienen que estar debidamente motivados. También se han advertido algunos avisos con vigencia caduca durante la supervisión. Y aquí hago un paréntesis. Si bien es cierto, la supervisión comprende el primer semestre del año, ¿no?, de enero a junio, y la verificación se ha hecho de agosto a octubre. Sin embargo, ante un aviso de sinceramiento cuya vigencia ya no, venció, la autoridad no puede renunciar a su función supervisora. En ese caso, aun cuando no comprendía ha sido posterior, se ha dado por incumplimiento, porque ahí existe una obligación por parte de la entidad de actualizar los avisos de sinceramiento, justamente porque permite que la ciudadanía cuente con información confiable y fidedigna. También se ha supervisado que entre el registro de visitas y la agenda del titular de la entidad exista una correspondencia. Como sabemos, el registro de visitas es una herramienta que permite conocer las entrevistas que los funcionarios de la alta dirección reciben en la entidad, los motivos, ¿no? Entonces debiera haber una correspondencia entre la visita que llega a la institución que dice entrevistarse con tal funcionario, en este caso con el titular de la entidad, con la agenda que se publica. Y aquí solamente se verificó que 88 entidades de las 300 supervisadas presentaban una coincidencia entre la agenda y el registro de visitas. Esto, sin duda, refleja una consistencia en la operatividad y la trazabilidad de las actuaciones oficiales. Y aquí tenemos un poder del Estado, 17 ministerios, un gobierno regional,
56 organismos públicos, 6 organismos constitucionales autónomos, 12 programas y una universidad. Como todos los años, la autoridad hace también una supervisión a las entidades que conforman el sistema de justicia. Y aquí, respecto al nivel de cumplimiento que se obtuvo el año pasado, sí vemos un ligero descenso entre el nivel de cumplimiento obtenido en el 2004 con 77% al obtenido este año con el 76%. La entidad que, digamos, mayor nivel de cumplimiento ha presentado es la Junta Nacional de Justicia con el 90% y el menor nivel de cumplimiento lo tienen las Cortes Superiores de Justicia con el 58%. En cuanto al nivel de cumplimiento por rubros de información, tenemos que los rubros con mayor nivel de cumplimiento tienen los proyectos de inversión pública e infoobras, el rubro de personal y el acceso a la información. Y el menor nivel de cumplimiento lo presentan datos generales, puesto que no publican el directorio de la entidad, registro de visitas y también información focalizada. Desde 2019, la autoridad viene supervisando a las Cortes Superiores de Justicia y aquí nosotros siempre hemos saludado esta buena práctica, porque la obligación de las Cortes Superiores de Justicia no viene dada desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino desde una iniciativa de la misma entidad, que a través de una resolución administrativa estableció que cada Corte Superior de Justicia implemente su propio portal de transparencia estándar. Esto con la finalidad de desconcentrar la difusión de información en cada distrito judicial y fortalecer de esa forma la transparencia. Vemos algunas cifras favorables, ¿no? Puesto que a diferencia del año pasado, hay 24 cortes que cumplen con más del 50% de nivel de cumplimiento, a diferencia del año pasado que eran solo 21. Y bueno, con menos del 50% tenemos a 10 cortes superiores, a diferencia de 13 que, digamos, se reportó el año pasado. Y aquí cabe destacar, ¿no?, el nivel de cumplimiento obtenido por la Corte Superior de Justicia de Huancavelica y Pasco, que han obtenido el 74% de nivel de cumplimiento, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca con el 73%, las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, Lima Norte y Piura con el 70% de nivel de cumplimiento. En cuanto a los rubros de información, solamente evaluando a las Cortes Superiores de Justicia, tenemos que la mayor difusión se da en datos generales, en planeamiento y organización y en contratación de bienes y servicios. También el rubro de acceso a la información pública. La información menos difundida la encontramos en los proyectos de inversión pública e infoobras. Aquí probablemente las Cortes Superiores de Justicia puede que no estén obligadas a ejecutar proyectos de inversión. Sin embargo, la falta de un aviso de sinceramiento puede ser, digamos, la causa de la calificación. También tenemos al registro de visitas y información focalizada. Como todos los años, también destacamos las buenas prácticas, ¿no? Y esto porque es un esfuerzo de las entidades por mejorar y promover la transparencia. Y también porque sirve como una, digamos, la posibilidad de poder ser implementadas por otras entidades públicas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que utiliza el radio, ¿no?, la difusión radial, para dar cuenta de su gestión institucional. También tenemos algunas entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Produce, la Corte Superior de Huaura, que han trabajado algún material en lenguas
en quechua, ¿no? La pertinencia cultural y accesibilidad lingüística, donde explican pues el tema, el ejercicio del derecho de acceso a la información en lenguaje amigable. También el uso de las redes sociales por algunas entidades a través de la cual, digamos, tienen un contacto con la ciudadanía y publican y difunden parte de la gestión institucional. Siguiente. Y bueno, en la segunda parte, como adelanté, vamos a dar cuenta del seguimiento a la aplicación del régimen sancionador y las medidas preventivas implementadas por las entidades ante el incumplimiento advertido en la supervisión del 2024. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? En el 2023, la ley de transparencia fue modificada y justamente como parte de la modificación encargan a la autoridad que cuando advierte un incumplimiento en las obligaciones de transparencia activa, tiene que dar cuenta al titular de la entidad y a la Secretaría de Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios o la que haga sus veces de este incumplimiento, con la finalidad que las entidades puedan aplicar el régimen sancionador. Y la autoridad, el año pasado, entre los meses de diciembre 2024 y enero 2025, cumplió con esta obligación de comunicar el resultado de la supervisión obtenida en el 2024. Y justamente en eso se centra esta supervisión. El objetivo fue conocer el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades supervisadas respecto a la información que se les proporcionó de los incumplimientos advertidos en el 2024. Y también conocer la adopción de acciones preventivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. O sea, ante un incumplimiento, ¿qué es lo que vas a hacer para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, se seleccionó a 206 entidades de las 541 entidades que no alcanzaron el 100% del nivel de cumplimiento. Este grupo está conformado por entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Sistema de Justicia, gobiernos regionales, municipalidades, provinciales y distritales, universidades y los organismos constitucionalmente autónomos. Esta supervisión fue una supervisión de gabinete y se dividió en 2 etapas. La primera etapa hizo un requerimiento de información a estas 206 entidades para conocer pues qué había sucedido. Te comuniqué qué es lo que has hecho tanto en la aplicación del régimen sancionador como en las acciones preventivas. Esta primera etapa se llevó a cabo entre el 14 de octubre y el 14 de noviembre. Y la segunda etapa, entre el 10 de noviembre y el 14 de noviembre, se hizo el procesamiento y sistematización de la evaluación de la información remitida. Incluso aquí, y por qué digamos la fecha en las dos es hasta el 14 de noviembre. Pese a que el plazo fue 7 días, la autoridad estableció un periodo de prórroga para poder recibir, ¿no?, la información de las entidades. Y aquí básicamente en esta supervisión, ¿cuáles son las infracciones que se pudieron haber cometido ante los resultados del 2024? De acuerdo al reglamento de la Ley de Transparencia, constituye una infracción grave el no actualizar la información contenida en los portales de transparencia de acuerdo a los plazos establecidos por la normativa vigente o actualizarla de manera incompleta, inexacta o ininteligible. La otra infracción que puede también ocurrir es que los funcionarios de las áreas poseedoras, ¿no?, de la información no le proporcionan de manera oportuna la información que debe ser publicada por el funcionario responsable del portal. Estas son, digamos, las conductas que las entidades en cumplimiento de su potestad sancionadora debieron haber, digamos, indagado y si encontraban responsabilidad, pues sancionarlas. Sin embargo, del universo de 206 entidades, solo el 41%, que representan a 85 entidades, remitieron esta información a la autoridad.
y el 59%, es decir, 121 entidades, no cumplió con la obligación de reportar a la autoridad, lo cual también constituye una infracción grave. Sin embargo, esta cifra se puede complementar justamente ya en el mes de diciembre. Iniciamos el proceso de elaboración del informe anual y hay, digamos, como parte del requerimiento de información, también hay alguna referida al proceso, al régimen sancionador. Aquellas entidades que enviaron su información después del 14 de noviembre no ha sido considerada en la supervisión y estamos frente a un incumplimiento. Como pueden ver, es menos de la mitad de entidades que han cumplido con reportar a la autoridad. Y esta pues constituye una limitación para obtener un panorama claro del ejercicio de la potestad sancionadora y de la implementación de medidas preventivas. De este universo de 85 entidades que reportaron a la entidad, tenemos que solo 32, es decir, menos de la mitad, sí aplicaron o dieron inicio al régimen sancionador, como derivando esta comunicación de la ANTAI a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que procedan conforme a sus atribuciones. Sin embargo, 40 entidades de las 85 no iniciaron ninguna acción. Se recibió la comunicación de la entidad, de la autoridad, y no pasó nada. Y 13 entidades no precisaron esta información. ¿Cuál es el estado de de la información que reportó las 32 entidades que derivaron las comunicaciones a la Secretaría de Procedimientos Administrativos? Tenemos que 25 de estas 32 se encuentran en etapa de precalificación. Solamente una, que es la Corte Superior de Huánuco, que representa el 3%, ha instaurado el procedimiento administrativo sancionador. 4 de ellas han señalado que cuentan con un informe de precalificación de no al lugar. Y bueno, hemos calificado otros estados, 2, porque hay 2 entidades que han considerado dentro del proceso del régimen sancionador tanto al funcionario responsable como al funcionario del área poseedora de la información. Aquí hay que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, las entidades se encuentran dentro del plazo para iniciar el procedimiento sancionador, porque tienen un año, también hay que tener en cuenta que estamos próximos a vencer ese plazo. Y sin embargo, 25, o sea, más de la gran mayoría, se encuentra todavía en etapa de precalificación. También hay que señalar que aquellas entidades que en su momento señalaron que no habían realizado ninguna comunicación a la Secretaría de Técnica de Procedimientos Administrativos a propósito de este requerimiento de información que efectuó la autoridad en el mes de octubre, recién han comunicado esta situación para que la Secretaría proceda y aplique, digamos, el régimen sancionador, ¿no? Entonces, solamente 22 corrigieron esta omisión. Tenemos 3 ministerios, un organismo constitucionalmente autónomo, el Poder Judicial, 4 Cortes Superiores de Justicia, un gobierno regional, una municipalidad provincial, 4 municipalidades distritales y 7 universidades nacionales. Esta situación puede deberse a un desconocimiento de las funciones que tiene la propia entidad respecto al régimen sancionador o también a una falta de interés en investigar y sancionar aquellas conductas infractoras. También hay que saludar algunas medidas preventivas que han adoptado algunas entidades a partir de la comunicación que recibieron de la autoridad, ¿no? Resalta con el 56% el seguimiento institucional en la actualización del portal de transparencia. Y también hay un 22% con otras medidas que vale la pena también resaltarlas y comentarlas, que han implementado con la finalidad de no volver a incurrir, digamos, en estos incumplimientos. Algunos han designado
a coordinadores, que eso lo permite también el nuevo reglamento, para que cada una de los funcionarios de las áreas poseedoras cuenten con un coordinador y cuente con un perfil que permita poder cargar la información en el portal, siempre bajo la dirección y el seguimiento del funcionario responsable del portal. Otros han implementado un sistema de lista de verificación, un checklist, ¿no?, por rubro temático para poder hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación. Otros han realizado una auditoría interna al portal, han emitido directivas internas donde explican con claridad el procedimiento al interior de la entidad para poder cumplir con los plazos establecidos. Se ha hecho una migración a la plataforma go.p que permite, digamos, poder operar con algunas plataformas que ya cuentan con cierta información, una calendarización de la actualización mensual del portal, comunicaciones internas y recordatorios sobre la importancia del portal de transparencia, un registro de cumplimiento por unidad orgánica con responsables designados y reuniones periódicas con estos, digamos, coordinadores para poder hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la autoridad respecto a estas dos supervisiones? Primero, la importancia de los avisos de sinceramiento. Cuando la entidad no pueda publicar información obligatoria, tiene que publicar, dar a conocer las razones por las cuales no se encuentra en ese momento la información, cumpliendo las formalidades que establece la normativa. No es cualquier documento, sino se tiene que cumplir, ¿no?, señalar las razones, si se trata de un aviso temporal, si se trata de un aviso permanente y si se trata de un aviso temporal, cuándo se va a actualizar la información o cuando se tenga la información, pues actualizarla. Hacer una correcta clasificación y fundamentación de los avisos de sinceramiento de acuerdo a su tipo, oportunidad y contenido. Si estamos hablando de información secreta y reservada, no basta con la publicación de una resolución o con señalar secreto o reservado, sino que se tiene que fundamentar por qué el documento responde a esa excepción. Elaborar directivas internas a partir de la propia dinámica de la entidad, ¿no?, del comportamiento de los funcionarios, de cómo se organizan, elaborar directivas internas que permitan una mejor organización con la finalidad de poder cumplir con los plazos señalados en la norma. Fortalecer las capacidades tanto del funcionario responsable del portal como de los coordinadores para que puedan cumplir de mejor manera su obligación. Revisar de manera permanente la operatividad de los enlaces, porque a veces los enlaces fallan, entonces es labor del funcionario poder revisarlos. Y cuando se presentan algunas fallas operativas, reportarlo inmediatamente a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PSM. Y respecto a la aplicación del régimen sancionador a las entidades públicas, iniciar las acciones administrativas que correspondan en el ejercicio de su potestad sancionadora respecto a primero, de la obligación de reportar a la autoridad. Como decía, cuando la autoridad requiere información, el incumplimiento constituye una infracción grave. Fortalecer la aplicación del régimen sancionador en materia de transparencia activa, dotando a las secretarías técnicas, ¿no?, de herramientas y recursos necesarios para que puedan cumplir con su labor. Y comunicar a la brevedad posible, en los casos en que no se haya efectuado, pues los incumplimientos advertidos en el año 2024 y ahora los incumplimientos que se da cuenta en esta supervisión. Bueno, el QR, pueden acceder a través de ese QR, también ya se encuentra publicado el reporte donde se da cuenta del resultado de estas dos supervisiones realizadas por la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Águila, por la presentación realizada.
Los resultados expuestos constituyen hallazgos relevantes que contribuirán a que las entidades mejoren sus prácticas y consoliden gestiones transparentes y de calidad. Continuando con el programa, damos pase al doctor Eduardo Luna Cervantes, director general de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quien presentará el balance de gestión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al periodo 2018-2025. Adelante, doctor Luna. Buenos días nuevamente. En lo que a mí respecta, haré una presentación breve de los principales logros en relación a estos 8 años de trabajo del equipo que nos acompaña. Como bien saben, esta Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública opera en el Ministerio de Justicia, se ejerce a través de esta Dirección General, así como la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Nuestra función, determinada por el Decreto Legislativo 1353 del año 2017, determina que propongamos políticas, emitamos directivas, lineamientos vinculados a nuestra temática, supervisemos la normativa de transparencia, como acabamos de ver con el reporte de supervisión de portales, que absolvamos dudas en relación a la interpretación de la ley de transparencia, que promovamos una cultura de la transparencia con jornadas de capacitación, con charlas, con cursos informativos, que representemos al país como punto focal, como punto de referencia, porque hay una comunidad internacional dedicada a estas tareas. Y labores específicas como elaborar el informe anual y presentarlo al Congreso, que consolida las cientos de miles de solicitudes de acceso a la información pública que se presentan en todo el país a lo largo de un año, así como este reporte de portales de transparencia. Y es lo que hemos hecho. Hemos presentado 8 informes anuales, que son la foto más precisa con la que contamos, ciertamente sesgada, porque solo es información de las entidades públicas. Cuando se implemente un portal único de transparencia, y estamos en eso, lo comentaré, tendremos también los niveles de satisfacción ciudadana registrados. Pero a lo largo de estos años hemos presentado estos informes anuales y estamos de hecho en elaboración del que corresponde al año 2025. También hemos emitido lineamientos para la propia elaboración y publicación del informe anual, de cómo debe alcanzarse la información, así como para mantener actualizada la información de un modo razonable, asequible, en los portales de transparencia. Hemos emitido distintos lineamientos el año 2021 y el más reciente de este año 2025. Hemos realizado supervisiones, varias, en momentos álgidos del país. Hemos verificado en los tiempos de pandemia las herramientas digitales, se virtualizó, se dio un salto exponencial en la virtualización de las solicitudes de acceso a la información pública. Se aprobaron normas como el Decreto Supremo 164/2020 de PCM que estandarizaron los costos de reproducción. Un sol, un CD, 0,10 céntimos, un folio. Antes era común advertir entidades que cobraban 3 soles 50, 5 soles, que incluía una tasa por derecho de búsqueda. Hoy el panorama felizmente ha cambiado. También en esos tiempos donde la virtualización dio un salto exponencial, supervisamos que los formularios virtuales no se constituyan en un obstáculo para el ejercicio del derecho, que solo exijan los requisitos obligatorios, sustantivos, para identificar
el pedido concreto y para atender oportunamente el requerimiento del ciudadano. Y también hemos absuelto dudas, consultas legítimas sobre una ley que requiere desarrollo, que requiere explicación. A estos documentos formales les llamamos opiniones consultivas, les llamamos informes jurídicos, les llamamos opiniones técnicas. Puede ser un proyecto de ley, puede ser una actuación de oficio de la entidad. Siempre decimos nosotros que las opiniones consultivas son generales y de carácter abstracto, es decir, no nos referimos a un caso concreto. Y eso es verdad, porque para el caso concreto están nuestros colegas del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero eso no significa que no hayamos sido permeables a la coyuntura. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública no ha sido impermeable a la coyuntura y ha opinado oportunamente cuando se nos ha requerido, reafirmando las competencias y funciones de entidades públicas, reafirmando el carácter público, la interpretación conforme a la ley de una serie de temas que ustedes pueden visualizar perfectamente en las láminas. La primera opinión que marcó la diferencia respecto a la accesibilidad de correos electrónicos fue nuestra, del año 2018. O cuando se ponía en duda en los tiempos del estado de emergencia a propósito del COVID, si se mantenía o no en vigencia o se restringía el derecho de acceso a la información pública, nuestra autoridad fue la primera en reafirmar y luego el premier de ese entonces confirmar la vigencia de esta ley. Pronto la OEA también sacó una opinión al respecto. Y no eludimos tampoco la responsabilidad cuando se nos preguntó sobre la accesibilidad de imágenes de cámaras de videovigilancia en momentos saciados del país para confirmar o no la buena o mala actuación de servidores públicos en represión de actos que claramente alteraban el orden público y había que sopesar la protección de datos, el acceso a la información pública. Tampoco eludimos nuestra responsabilidad cuando se nos preguntó por el acceso a cámaras de videovigilancia de recintos gubernamentales como Palacio de Gobierno. Tampoco lo hicimos cuando se nos preguntó por la opacidad de registrar visitas en recintos públicos o el no cumplimiento de registrar en el registro de visitas oficial algunas reuniones clandestinas. Tampoco eludimos nuestra responsabilidad cuando se nos consultan por temas complicados. Por ejemplo, beneficiarios familiares de servidores públicos. Tampoco lo hicimos cuando se nos preguntó sobre el acceso a trabajos académicos de altos funcionarios, ni tampoco informes que sustentaban aumentos remunerativos. En no todos los casos, por supuesto, la autoridad asume una vocería. No la tenemos, no nos corresponde, pero hacemos nuestro trabajo. Como también absolvemos consultas de miles de ciudadanos a lo largo de estos años. A través del correo electrónico, de la vía presencial, del teléfono, hemos absuelto 14.798 consultas. Disculparán ustedes que no atendamos oportunamente. Somos un equipo reducido, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. También, cuando se trata de posicionamiento institucional, hemos participado en las discusiones promovidas por la OEA, por el Departamento de Derecho Público, Dante, su representante, en las discusiones sobre la ley modelo de la OEA en materia de transparencia, acceso a la información pública, y participamos en una gran comunidad internacional con sugerencias, con aportes, con investigaciones,
con cuestionarios que se hacen a nivel regional para reforzar las funciones y competencias de las agencias de promoción de este derecho fundamental. Y de esto, pues, felizmente hay prueba documental, notas de prensa en abundancia. Campañas informativas, material especialmente diseñado de un modo amigable, de un modo accesible para ciudadanos, para autoridades, para gobiernos locales, regionales. Y por supuesto el merchandising que también sirven para las ferias informativas en las que hemos participado, del propio Ministerio de Justicia, las caravanas de la justicia. En cuanto a charlas informativas, en estos años hemos capacitado a más de 55.000 personas, la gran mayoría funcionarios públicos. Sabemos la alta rotación en nuestras entidades en relación a estas materias. Y hemos elaborado algún curso MOOC, estos cursos asincrónicos que pueden realizarlo funcionarios públicos. De hecho, ya hay 6 ediciones, más de 1.500 servidores públicos lo pueden realizar. Y hemos procurado mejorar también las cosas. Un nuevo diseño institucional. Somos una dirección dentro de un ministerio, pero qué duda cabe que el país, visto los retos en materia de transparencia, de protección de datos, demandan otra estructura. Y a eso ha apuntado también, nosotros en el año 2021 elaboramos en el gobierno de transición un proyecto de ley para convertir a la Autoridad de Transparencia y de Datos Personales en un organismo técnico especializado. Lamentablemente los tiempos políticos no nos acompañaron, acabó la legislatura, no se pudo concretar, pero hubo un consenso claro del Poder Ejecutivo en relación a este tema y no dudamos, por supuesto, que las actuales autoridades son conscientes de las necesidades institucionales que tiene el país a este respecto. Tanto es así que recientemente la OCDE, María Pascual, que nos acompañará por la vía virtual, es una representante de ellos, ha apuntado a la necesidad de construir institucionalidad, construir un sistema administrativo funcional para promover la integridad pública, la transparencia en el país. De tal forma que formamos hoy por hoy un grupo de trabajo liderado por la Secretaría de Integridad Pública que tiene la misión de elaborar un proyecto de ley para, veremos si esta vez, contar con una autoridad rectora, un organismo técnico especializado que dé un salto cualitativo en las labores que se pueden hacer por promover la transparencia en el país. Finalmente, en esta idea de promover un diseño institucional, una mejora normativa, promovimos y conseguimos la publicación del nuevo reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Una ley que es la consolidación del trabajo de ustedes y de nosotros en relación a dudas, a necesidad de precisiones respecto a obligaciones y tareas de los funcionarios públicos. Es un reglamento prolijo en el detalle y por lo tanto que termina de resolver varios de los conflictos que habitualmente tenemos y de las miles de consultas que se han presentado estos años en la autoridad. Finalmente, un tema pendiente siempre es cotejar estos números, estas tareas, estas funciones, de las cuales seguramente muchos de nosotros nos felicitamos, con la percepción ciudadana. Si no tomamos la temperatura del ciudadano de a pie, nuestro trabajo puede ser simplemente circular, puede ser un reflejo en un espejo y no medimos los niveles de satisfacción ciudadana. Bueno, hemos conseguido, y probablemente antes que acabe este mes lo veremos publicado en el Diario Oficial El Peruano, que la construcción de una plataforma única de transparencia que permite la virtualización, una estructura homogénea, que el ciudadano con un clic pueda acceder a la información y recibirla por esa vía y que eso comulgue a futuro con un sistema de gestión documentaria para que no centralicemos la información de manera manual, complicada, y que no solo la autoridad, sino que cualquier investigador pueda tener acceso en línea a estadística sobre el estado de la cuestión de este derecho, pueda ver la luz con una plataforma que será una de las tareas, una de las acciones que el plan de gobierno abierto, el 6º plan de gobierno abierto, incluya en un decreto supremo y por lo tanto una norma de obligatorio cumplimiento. Eso es
en resumidas cuentas, lo que ha sido el trabajo de la autoridad en estos años, y muchas gracias a ustedes por su colaboración en los mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luna, por la presentación realizada. El rol que ejerce la autoridad es de suma importancia y los alcances brindados respecto al balance de gestión evidencian que nuestro país puede seguir avanzando hacia una gestión pública correcta y de calidad y el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. Pasamos ahora a la sección de comentarios. En primer lugar, presentamos las palabras de la señora María Pascual, cuya participación se realizará mediante un video previamente preparado en atención a la diferencia horaria dado que no reside en el Perú. La señora Pascual es abogada y analista de políticas públicas de transparencia y acceso a la información en la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Ha formado parte de la Unidad de Gobernanza Abierta durante los últimos 5 años, donde ha dado apoyo al desarrollo y fortalecimiento del acceso a la información en decenas de países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Asimismo, formó parte del equipo de OCDE que redactó el reciente informe hacia un sistema de integridad y transparencia en el Perú 2024 y se encuentra involucrada en el proceso de adhesión del Perú a la organización, aportándole una visión del contexto nacional. Cuenta con un máster en Derecho Internacional por la London School of Economics y un diploma in Legal Study por la Universidad de Oxford, así como el grado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La doctora Pascual nos expondrá sobre el rol crucial de los órganos garantes de la transparencia en la supervisión del cumplimiento de la difusión de información, los estándares de la OCDE en esta materia, así como las oportunidades futuras en el uso de la inteligencia artificial. Adelante con el video, por favor. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes, a pesar de que sea virtualmente. Me encantaría, la verdad, poder estar allí en Lima acompañándoles durante la presentación del balance de gestión de ANTAIP, lo cual constituye una gran oportunidad para reflexionar sobre los avances realizados, los retos que quedan por delante y las posibilidades futuras para fortalecer el derecho de los peruanos y las peruanas a la información y a la transparencia. Mi nombre es María Pascual, formo parte de la OCDE, donde soy especialista en gobernanza pública y más concretamente en el ámbito de transparencia y acceso a la información. Y durante los próximos minutos me gustaría compartirles mi reflexión sobre el rol crucial de los órganos garantes de la transparencia, los estándares OCDE que existen en esta materia, en contraste con la situación actual del Perú, así como las oportunidades futuras, especialmente en el uso de la inteligencia artificial. La OCDE contiene un estándar legal para el gobierno abierto. La recomendación de gobierno abierto del 2017 es el único instrumento legal que existe en esta materia a nivel global y define el gobierno abierto como una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en todos los niveles del Estado. En este sentido, la transparencia se considera la base de toda la gobernanza inclusiva, ya que sin el acceso a la información relevante no puede existir una participación ciudadana real. A su vez, tal y como muestran los resultados de la encuesta ciudadana en las instituciones públicas del 2024, realizada por la OCDE, aquellos ciudadanos que sienten que tienen voz en las decisiones de su gobierno son 3 veces más propicios a confiar en su gobierno nacional. En un contexto como el peruano, donde resulta tan importante reforzar la confianza ciudadana, esto convierte el acceso a la información en una herramienta poderosa para fortalecer la sensación de confianza y la democracia en el Perú. En este sentido, invertir en transparencia no es un gasto administrativo meramente, sino un mecanismo que puede ser estratégico para restaurar la credibilidad del Estado. Un país con estándares OCDE en este ámbito suele incluir, en primer lugar, un órgano garante independiente con capacidad real de supervisión y de sanción por el incumplimiento, unas normas claras que definan las obligaciones de publicación proactiva,
portales estandarizados de transparencia, así como de datos abiertos que sean accesibles y estén actualizados, un enfoque transversal, es decir, esta obligación no solo cubre la administración central, sino también los distintos niveles subnacionales y las distintas ramas del poder público. Y por último, también está combinado con mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y control externo e interno. El Perú, tal y como hemos visto durante las presentaciones, cuenta con una normativa marco fuerte y la ANTAIP cumple un rol central en su rol de promover, supervisar y controlar el cumplimiento de esta normativa, así como elaborando lineamientos para la clasificación de la información, supervisar los portales de transparencia, etc. Y gracias a este marco, tanto de políticas como institucional, y el excelente trabajo del equipo ANTAIP liderado por Eduardo Luna, así como por Marcia Águila durante los últimos años, se han realizado grandes avances para hacer efectivos los mecanismos de transparencia activa. Y este esfuerzo ha representado un paso decisivo hacia una cultura de gobierno más abierta en el Perú, con mayores posibilidades para la ciudadanía de ejercer supervisión y participación. No obstante, si lo comparamos con los estándares que caracterizan a un país OCDE, persisten algunos retos. El informe de la OCDE del 2024, titulado Hacia un Sistema Nacional de Integridad y Transparencia en el Perú, identificó limitaciones, por ejemplo, en la vocería política de ANTAIP, en las normas y procedimientos necesarios para garantizar la transparencia en algunos casos, y recomendó la creación de un nuevo ente técnico especializado con mayor independencia funcional, presupuestal y operacional, que le permita realmente ejercer este rol con los recursos necesarios para su cumplimiento efectivo. Así, el reporte también identificó que la implementación de la ley y de los portales de transparencia continúa siendo desigual, especialmente a nivel subnacional, en los gobiernos regionales, locales y según la entidad. Lo cual puede generar desigualdades a nivel territorial en el acceso a la información. Y las obligaciones de publicación activa deben reforzarse también. No basta con que existan las normas, sino que es necesario asegurar su cumplimiento consistente, actualizado, completo. Y esto es un gran trabajo que requiere una supervisión permanente y recursos institucionales para hacerlo realidad. Finalmente, la transparencia por sí sola no garantiza la integridad, sino que debe ir acompañada de una cultura institucional de integridad, de rendición de cuentas y del concepto de que la información realmente pertenece a los ciudadanos y solo está con las instituciones a modo de guardianes. En este sentido, todos los avances que se consigan de ahora en adelante apoyan al Perú en su proceso de adhesión a la OCDE, un proceso que se ha identificado como una prioridad nacional por parte del Gobierno y que incluye pues, el cumplimiento del Perú con la recomendación OCDE en materia de gobierno abierto, ¿no? Entonces, para que la transparencia activa deje de ser una aspiración y se convierta realmente en operativa a todos los niveles, la ANTAIP, es decir, el órgano garante, como en cualquier país OCDE, requiere las capacidades efectivas para efectuar una supervisión rigurosa y permanente, para poder realizar asistencia técnica y capacitación a los funcionarios públicos, especialmente en contextos donde hay una gran rotación de personal y en los niveles regionales y locales donde históricamente existe una menor capacidad. Así como debe contar con el suficiente liderazgo moral e institucional como autoridad técnica en esta materia y contar con el respaldo institucional y la autonomía suficientes, ¿no? En este sentido, yo les animo a pensar al futuro resaltando el potencial transformador que traen las nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial. Ya que pueden ofrecer muchas vías para reforzar la transparencia con una inversión relativamente pequeña si lo comparamos con sus beneficios. Esta fue una de las conclusiones del reciente informe de la OCDE Gobernando con Inteligencia Artificial, Governing with AI, que se publicó este año, y analiza muchos casos prácticos de países que están poniendo, al uso la inteligencia artificial.
En países con una cultura de gobierno abierto madura, la inteligencia artificial puede facilitar la gestión y la publicación de los datos masivos, automatizando, por ejemplo, su publicación periódica, detectando irregularidades, alertando sobre datos faltantes, sobre incoherencias e incluso sobre riesgos de corrupción. Asimismo, puede permitir un monitoreo más permanente del cumplimiento de obligaciones de divulgación proactiva de la información, identificar algunos patrones como datos incompletos, puede apoyar el proceso de análisis e interpretación de datos públicos, así como de aquellos insumos que se reciben en procesos de consulta pública y de participación, creando una participación más efectiva, de mayor calidad y permitiendo una retroalimentación y un uso más efectivo de esos datos. Y por último, puede dar al gobierno herramientas para comprender las necesidades de los ciudadanos en este ámbito, por ejemplo, analizando encuestas de satisfacción ciudadana con el ámbito de acceso a la información, como por ejemplo las peticiones de información. Hemos visto países que con pequeñas encuestas de satisfacción pueden realizar realmente mejoras sustanciales en este ámbito. Por tanto, invito al Perú a considerar estas posibilidades. El Perú ha dado pasos muy importantes hacia una transparencia más activa e institucionalizada en los últimos años, y estos avances merecen un gran reconocimiento y así lo reconocemos desde la OCDE. Y los próximos años deben enfocarse en continuar transformando la transparencia en una práctica cotidiana y en la creación de una cultura de transparencia en todas las instituciones del Estado, aprovechando la era digital, incorporando herramientas como la inteligencia artificial para modernizar la publicación, el monitoreo y el análisis de datos públicos como medio para cumplir con estándares de integridad y para fortalecer la confianza. Y me gustaría, pues, en nombre de la OCDE, felicitar a todo el equipo ANTAIP y a todas las instituciones por el trabajo realizado en estos 4 años, reiterar nuestro compromiso de apoyar al Perú en este camino, tanto de adhesión, en esta ruta de adhesión que representa una gran oportunidad, tanto para el Perú como para los países miembros, para aprender de todas las buenas prácticas que tiene el Perú en este ámbito, así como en su ruta hacia una mayor apertura, integridad y confianza ciudadana. Estaremos encantados de continuar intercambiando buenas prácticas con el Perú y acompañándolo estratégicamente. Les envío un saludo caluroso desde París y quedamos, como siempre, a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tan importante participación. Damos pase a nuestra segunda comentarista, señora Dania Cos Barón, abogada constitucionalista, especialista en asuntos gubernamentales, derechos humanos y gobierno abierto. La señora Dania Cos es abogada por la Universidad San Martín de Porres con estudios de especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la American University Washington College of Law y Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Actualmente es maestranda de Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres y es jefa del área de Derecho Constitucional del estudio Iriarte y Asociados. La señora Cos realizará los comentarios al reporte de supervisión de los 300 portales de transparencia estándar correspondientes al primer semestre de 2025 y seguimiento al cumplimiento del régimen sancionador 2024. Adelante, estimada, tiene usted el uso de la palabra. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenos días con todos y todas los presentes, doctor Luna, doctora Águila, muchas gracias por la invitación. Quisiera iniciar estos breves comentarios respecto a algunas de las cuestiones que mencionó el doctor Luna en su presentación. Es cierto que el diseño inicial institucional de la Autoridad Nacional de Transparencia buscaba que sea un organismo técnico especializado, como se pretende a través también de estos proyectos de ley alcanzar, y como es también una recomendación de la OCDE, como acabamos de ver. Pero a pesar de que la autoridad es una dirección general dentro del Ministerio de Justicia, déjeme decirle, doctor Luna, que ha logrado cumplir las expectativas de independencia, imparcialidad y rigurosidad técnica que tenemos desde sociedad civil. Resalto el trabajo realizado a través de las opiniones consultivas y resalto también esta nueva iniciativa de la Plataforma Nacional de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, que trata de
nivelar el terreno en la disparidad que existe en las formas de presentación de estas solicitudes en las distintas entidades públicas, sobre todo en los gobiernos locales, donde es mucho más difícil presentar y a veces te exigen ir con el formulario firmado a una mesa de partes presencial. Entonces creo que con esta plataforma nacional ha sabido poder sobrepasar un gran obstáculo que tenían los ciudadanos. En ese sentido, mis más sinceras felicitaciones por todo lo logrado en estos 8 años. Ahora bien, entrando ya al tema de los portales de transparencia y este informe de supervisión que se ha realizado, voy a permitirme hablar desde mi experiencia. Yo soy una persona muy asidua en el uso de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, ya sean los mecanismos de transparencia pasivos como los activos. Mi expertise viene desde ese lado. Soy usuaria del sistema, no soy una funcionaria pública y debo decir que en realidad el nivel de cumplimiento del portal de transparencia estándar es similar al nivel de cumplimiento en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública. De hecho, a través de mi labor me he dado cuenta que precisamente las entidades que tienen mayor nivel de cumplimiento de publicación de transparencia activa son las que mejor responden a las solicitudes de acceso a la información. Y por otro lado, las que menos responden o utilizan las excepciones o mecanismos de denegatoria de manera indebida son las que tienen un menor nivel de cumplimiento. Entonces, ¿qué podemos sacar de este hecho, ¿no? De este análisis? Creo que lo que podemos sacar es que no es meramente una mejora de procedimientos lo que se necesita, porque los procedimientos a nivel de solicitudes de acceso a la información pública están clarísimos, sino lo que tenemos que trabajar y empujar es hacia una mejora de la cultura de transparencia, ¿no? La cultura de transparencia que nos permite maximizar el principio de publicidad y atender en mejor medida las necesidades de los ciudadanos. Yo llevo más de 15 años utilizando los mecanismos de transparencia asiduamente y debo decir que ha habido un gran cambio, una gran mejora en estos mecanismos de cómo eran hace 10 o 15 años y cómo son el día de hoy. La mejora en la transparencia en el Estado peruano de verdad que ha mejorado sustancialmente y sobre todo a partir del año 2018, cuando se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y también a través de la creación de este régimen de infracciones y sanciones, que yo espero realmente que no lo hagan por un miedo a la sanción, sino lo hagan por un real compromiso con la transparencia y la ciudadanía. Estos mecanismos, aunque pareciera que son tediosos, pareciera que pueden ser una parte procedimental de nuestro trabajo, algo más que cumplir en un checklist, la verdad es que son verdaderamente útiles. Yo puedo mencionar, por ejemplo, un caso en el que, gracias a la información publicada en el portal de transparencia estándar, he podido ganar un proceso judicial, en el que una entidad, yo presenté una solicitud a través de un mecanismo de mesa de partes virtual, pero que no funcionaba y la normativa exigía que se presente a través de este mecanismo, pero no funcionaba y había una fecha límite. Y a pesar de eso, se me dio por no presentado y tuve que recurrir a las autoridades judiciales y como prueba en el proceso empleé un informe de seguimiento al plan operativo institucional que encontré en el portal de transparencia estándar, dado que la entidad negaba en todo momento las fallas en el sistema. Entonces, fíjense, yo logré ganar un caso judicial gracias a la información publicada. Y digamos, eso es información que me ha servido a mí, que conozco cómo navegar en este portal, conozco la información que existe en él y cómo maximizar su uso. Pero creo que el verdadero reto que tenemos de acá en adelante es hacer que esta información sea verdaderamente útil para la ciudadanía. Creo que las personas que más utilizan el portal de transparencia estándar son personas que tienen conocimientos especializados, o son periodistas, o son abogados, ¿no? O son ingenieros, o son las personas que tienen una educación superior que les permite hacer uso de estos mecanismos. Creo que el verdadero reto es lograr que esta información o este mecanismo de transparencia activa sea realmente útil para la ciudadanía, ¿no? Puede ser realmente útil los datos abiertos que publican,
a las personas, por ejemplo, universitarias o investigadores que realicen investigaciones y necesitan precisamente esos datos para cumplir sus objetivos. Y en ese sentido, creo que los lineamientos que recientemente ha aprobado la autoridad el 1 de octubre de este año, los nuevos lineamientos del portal de transparencia estándar, apuntan en ese sentido. Estos lineamientos fueron aprobados a través de un proceso participativo en el que tuve la oportunidad de participar y se recogieron mis observaciones. Y de hecho, estoy sumamente contenta de ver que una de las observaciones que hiciera yo está incorporada en estos lineamientos y que es precisamente la utilización de la información focalizada, que es tal vez lo último del portal de transparencia, lo más dejado de lado, lo más olvidado, pero creo que podría ser lo más relevante para el ciudadano. Hay muchas entidades que publican información en sus páginas web o en el gov.pe, de por sí, o sea, ya la publican, compendios de información, información georreferenciada, bases de datos, ya está publicada, ya es información libre, de acceso público, pero a veces es muy difícil encontrarla. Entonces, poder tener todos esos enlaces centralizados en este puntito final que dice información focalizada y que por lo general está vacío, yo creo que sería sumamente importante para el ciudadano. Por ejemplo, saber con un solo clic qué información, qué bases de datos, qué información estructurada está publicando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura. Esto promueve no solamente la transparencia, sino también el desarrollo, porque esta información luego puede ser reutilizada para otros fines que le permiten a los ciudadanos generar bienestar y desarrollo. Entonces, los nuevos lineamientos contemplan que esta información focalizada incluya este tipo de datos que ya están publicados en otras partes para que puedan ser accesibles a los ciudadanos a través de un solo enlace y así poder maximizar el principio de publicidad y máxima divulgación. Y se los digo por qué. Porque además de tener la experiencia, digamos, técnica que tengo con el asunto de transparencia y acceso a la información pública, he tenido también la experiencia de poder trabajar estos temas con organizaciones de base social. Por ejemplo, capacitaciones de transparencia con personas que pertenecen a las organizaciones del vaso de leche, ¿no? Ese tipo de organizaciones que no tienen tal vez los conocimientos técnicos para emplear ese tipo de mecanismos, pero que los necesitan para hacer incidencias ante sus municipios. Y cuando les muestro este portal, para ellos es muy complejo emplearlo. Entonces hay todo un proceso de aprendizaje y ahí creo que la parte de la información focalizada sería clave para poder ayudar a estas personas, pero además creo que algo que ha mencionado María Pascual también es súper importante, que es la innovación. Hoy por hoy tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial generativa y podría implementarse otros mecanismos dentro del portal de transparencia estándar que permitan precisamente a los ciudadanos que no tienen los conocimientos técnicos necesarios para sacarle realmente provecho a estos mecanismos de transparencia, un mejor acceso a esta información. Por ejemplo, a través de la implementación de un chatbot que tenga mapeado cuáles son los directorios, qué partes, qué información está en el portal y que el ciudadano que no conoce a veces los términos técnicos pueda preguntarle, estoy buscando este tipo de información, ¿no? Y el chatbot le diga, dirígete al que dice personal o dirígete al que dice actividades oficiales. O te puede decir simplemente la información no está, presenta una solicitud de acceso a la información pública a través de este enlace, ¿no? Te recomiendo presentarlo así, en la expresión concreta y precisa del pedido es de este tipo. Entonces, hay mecanismos, creo yo, que la tecnología hoy por hoy nos permite implementar y que serían súper importantes para poder mejorar estos sistemas que, como bien he dicho y repito, se nota que han mejorado a lo largo de los años. Es notable la diferencia en los estándares de accesibilidad y publicación de la información en el portal de transparencia de hace 5 años y en ese sentido creo que la labor que ha hecho la Autoridad Nacional de Transparencia ha sido clave en este proceso, porque en lo personal, como usuaria del sistema, he visto que estas modificaciones, estas mejoras han sido exponenciales desde el año 2018. Bien, eso es todo en cuanto tengo que decir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Cos, por las reflexiones compartidas. Para cerrar nuestro panel de comentarios, damos pase al señor Dante Negro Alvarado, exdirector del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de los Estados Americanos. El señor Dante Negro es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además realizó estudios de posgrado en Derecho Internacional Económico. Obtuvo su máster en Derecho Internacional y en Derechos Humanos en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, en 1995. Desde dicho año trabajó en la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., y desde el 2006 hasta septiembre del 2025 ejerció como director del Departamento de Derecho Internacional de dicha organización. Asimismo, nos acompañará el doctor Luis Alfonso García Corrochano Moyano, máster en Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. El doctor García es miembro de la Academia Peruana de Derecho y árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Actualmente se desempeña como decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además de dictar el curso de Derecho Internacional Público en la Academia Diplomática del Perú. Asimismo, es miembro y expresidente del Comité Jurídico Interamericano y ha ejercido el cargo de viceministro de Justicia. Tanto el señor Negro como el doctor García comentarán sobre el estado de la transparencia en el Perú y la región americana, normas, institucionalidad, prácticas organizacionales y desafíos. Adelante, estimados. Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Primero que nada, disculpen la voz, vengo de un viaje, acabo de aterrizar prácticamente. En primer lugar, agradecer tanto al doctor Eduardo Luna como a la doctora Marce Águila por esta invitación. Cuando me avisaron y me invitaron a participar en este evento, dudé mucho en qué elementos presentar a todos ustedes que están en el día al día, en la práctica de la transparencia y el acceso a la información pública. Entonces decidí, con la venia de los que me invitaron, hacer un pequeño repaso histórico, porque yo me imagino que muchas veces todos ustedes, todos nos preguntamos de dónde viene este tema del acceso a la información pública, la transparencia, cuál es el origen, por qué estamos trabajando en este momento en esa institución que es tan importante para todos los países de la región. Solamente como un dato interesante, en el año 2000 solamente habían 4 países en la región que contaban con una ley sobre acceso a la información pública. Y me voy a centrar en el acceso a la información pública porque es una de las herramientas más importantes para la transparencia. ¿Cuáles eran estos 4 países? Estados Unidos, Canadá, Belice y Chile. Solamente a partir de un esfuerzo conjunto que hicieron los países en la región, principalmente en el marco del sistema interamericano, es que posteriormente se empieza a dar esta evolución y esta corriente que van empujando poco a poco a los países a cambiar ciertas instituciones, ciertos parámetros, a crear órganos garantes en materia de acceso a la información pública, y que a la larga, y creo que esto es lo importante, van a servir también de una retroalimentación para que los organismos internacionales vayan mejorando poco a poco sus estándares. Y esto es muy importante porque lo que se hace en nuestros países, lo que se hace aquí en el Perú en el día al día, es lo que retroalimenta también los estándares que poco a poco se van adoptando en los sistemas tanto universales como regionales. En el año 2003, la Asamblea General de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, a través de su Asamblea General, Asamblea General es el órgano máximo de esta organización, aprueba la primera resolución, un documento no vinculante, pero importante, porque es la primera vez que en el sistema interamericano se empieza a hablar de esto del acceso a la información como un derecho de las personas, un derecho de tipo democrático. Años después, otro hito muy importante, año 2006,
el fallo de Claude Reyes versus Chile, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que hace es extraer del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que trata sobre la libertad de expresión, deriva del derecho a la libertad de expresión el derecho más específico al acceso a la información pública por parte de los ciudadanos de nuestros países. Si ustedes van a la Convención Americana, este derecho no está enunciado de una manera concreta, de una manera particular, de una manera autónoma. Deriva de este derecho y es a partir de este momento que ya se empieza a generar toda una serie de normas, de parámetros interamericanos que van a concluir después en los grandes avances que hemos experimentado en la región. Otro órgano de la organización que ha sido importante, ha sido clave en el desarrollo de esta institución en la región, el Comité Jurídico Interamericano, uno de sus miembros actuales es precisamente el doctor Luis García Corrochano, que me imagino que está por llegar en unos momentos. Entonces, este comité jurídico aprueba unos principios muy generales en el año 2008 y en el año 2010 aprueba una ley modelo. ¿Qué cosa es una ley modelo? Es un instrumento jurídico internacional no vinculante, no es un tratado internacional, pero que refleja o intenta incorporar una serie de estándares que le permita a los estados poder desarrollar legislación interna sobre la base de los mismos. Esta ley modelo del año 2010 fue la que sirvió de parámetro, de referente, para que cada vez más los países de la región fueran adoptando leyes sobre acceso a la información pública. Los que ya tenían algunas leyes empezaron sus procesos de reforma. Los que tenían leyes un poco más sólidas empezaron a crear los órganos garantes de los cuales hemos hablado tanto el día de hoy, que son los encargados de supervisar el cumplimiento de estos referentes. Y también en algunos países de la región se empezaron a modificar constituciones de tal manera de incorporar el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. Esta ley modelo del año 2010 sirvió, como les digo, de parámetro, de referente. Los países de la región, incluyendo el Perú, empezaron a adoptar una serie de normas muy específicas. Y esto, la importancia de esto es que 10 años después, dado el avance que había tenido la región en materia de acceso a la información pública, se solicita revisar esta ley modelo del año 2010 para hacerla más amplia, para hacerla más rica, para hacerla más extensiva. Se empieza a través de esta ley modelo del año 2020 a fortalecer instituciones como la aclaración de cuáles eran los sujetos obligados, un régimen de excepciones mucho más concreto, más específico, menos extenso, más acotado. Un régimen de transparencia activa, aquí hemos visto ya mucho de lo que la transparencia activa es, un régimen de transparencia activa que involucre un mayor número de temas y un mayor número de actores. Se empieza a ver la transparencia activa, proactiva, como se quiera llamar, en diferentes países se denomina de forma distinta. Se empieza a ver a la transparencia activa no solamente como un estándar de cumplimiento, sino como una herramienta para favorecer el desarrollo de ciertos actores y ciertos sectores de la población de nuestros países. Por ejemplo, esta ley modelo del año 2020 es el primer referente interamericano que desde el diseño incluye una perspectiva de género, porque se empieza a interpretar que brindar información obviamente empodera a todos los ciudadanos, pero cuando la transparencia activa se modela, se diseña con estándares muy específicos, puede servir también para fortalecer la participación ciudadana de determinados sectores de la población, como el sector de las mujeres. También se incluyeron una serie de otros sectores muy importantes y específicos, como los pueblos indígenas, el colectivo afrodescendiente, las personas con discapacidad, etc. Ahora bien, ¿cuál es la gran bondad de estos procesos interamericanos?
es que estas leyes modelo recogen las buenas prácticas de todos los países de la región. Y en ese sentido, estas leyes modelo también contaron con la participación de las buenas prácticas, por ejemplo, entre muchos otros países de Perú. Eduardo mencionó como una de las funciones de la autoridad esta participación a nivel internacional, no solamente para estar presentes, no solamente para hacer sentir la presencia del Perú, sino también para aportar todas las buenas prácticas que se van construyendo en el día al día con la participación de todos ustedes, buenas prácticas que se van a reflejar en estos instrumentos internacionales que a su vez van a poder servir de referentes también para otros países de la región que quizá están avanzando un poco más atrás. Yo quiero decir, y eso siempre lo he sostenido, América Latina es una de las regiones que más ha avanzado a nivel legislativo en el tema de acceso a la información. Es uno de los temas en los cuales nosotros como países latinoamericanos podemos exportar buenas prácticas a otras regiones del mundo y debemos sentirnos orgullosos por eso. Que hay retos, que hay desafíos, obviamente que los hay, pero lo importante es seguir avanzando. Obviamente a través de la región estamos viendo algunos acontecimientos que nos hacen retroceder en el afianzamiento de esta institución, pero afortunadamente creo que la práctica, la conciencia y la sensibilización del acceso a la información pública es muy importante. Como ya se mencionó anteriormente, el acceso a la información pública no solamente es una institución jurídica, es una cultura que debemos cultivar en cada uno de nuestros países. La OEA no terminó en el año 2020 con sus trabajos sobre el tema de acceso a la información. Muy recientemente, ya tenemos aquí la presencia del doctor Luis García Corrochano, el Comité Jurídico Interamericano empezó a trabajar y aprobó también una adenda para poder aplicar de una manera mucho más específica el tema de acceso a la información en el Poder Judicial. Entonces, ese es un nuevo instrumento con el cual contamos en el sistema interamericano para poder seguir avanzando en ese sentido. Bueno, una vez más, simplemente era darles una visión y saber y poder entender que todo lo que hacemos en el día al día obedece y se enmarca dentro de procesos mucho más amplios, mucho más generales, de los cuales procede lo que tenemos, pero los cuales también con las buenas prácticas hemos podido contribuir. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias, señor Dantenegro. Como ya habíamos adelantado, nos acompaña el doctor Luis Alfonso García Corrochano, máster en Derecho Internacional en la Universidad Complutense en Madrid, miembro de la Academia Peruana de Derecho y árbitro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, actualmente desempeñándose como decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, además de dictar el curso de Derecho Internacional Público en la Academia Diplomática del Perú. Asimismo, miembro y expresidente del Comité Jurídico Interamericano y ha ejercido el cargo de viceministro de Justicia. Adelante, estimado. Muchas gracias, muy buenos días. Hablar de acceso a la información pública es hablar hoy día de uno de los requisitos esenciales de un sistema democrático. Democracia, si bien implica elecciones, participación, juego limpio, prensa independiente, en fin, una serie de valores tradicionalmente asociados al sistema político, hoy en día no se puede entender si no hay acceso a la información pública y rendición de cuentas de las autoridades. Y están íntimamente ligadas la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. Cuando hablamos de acceso a la información pública, tenemos que tener en cuenta que es un concepto que debe manejarse con un cierto equilibrio. ¿En qué sentido? Acceso a la información pública no significa que todo sea público o que todo se publique, porque tan importante y valioso como la información es la utilización que se puede hacer de ella. Y no podemos negar que a nivel del Estado existe información que es más sensible que otra. Pero irnos al otro extremo, que nada sea público, es decir, vivir bajo la absoluta opacidad,
es absolutamente incompatible con un sistema democrático. Por lo tanto, necesitamos llegar a un punto de equilibrio. Es lo que buscó la ley modelo americana 2.0, cuya relatoría asumí, y es lo que hemos buscado también con la adenda a la ley modelo 2.0 respecto a acceso a la información pública y sistema judicial. ¿Qué es lo que busca la norma de acceso a la información pública? Permitir que se pueda conocer no solamente las decisiones, sino los fundamentos de las decisiones. No solamente lo que se hace, sino cuánto cuesta lo que se hace. ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son las razones que están detrás de la toma de ciertas decisiones? ¿Por qué se adoptan ciertas políticas? Evidentemente, no le estamos diciendo a los estados, ustedes tienen que hacer público absolutamente todo. Comprendemos que hay cuestiones, por ejemplo, las que atañen a la seguridad nacional o cuestiones muy sensibles en el manejo económico, que no pueden ser públicas. Pero el hecho de que algo no pueda ser público al día de hoy no significa que tenga que permanecer en secreto, ¿no?, sin término. En algún momento habrá que conocer también, ¿no?, qué fue lo que sucedió, lo que se ocasionó, lo que se gastó, lo que se hizo y quién lo hizo, para ver si efectivamente era lo que se debía o no se debía hacer. Entonces, por eso, cuando se trabaja la ley de acceso a la información pública, uno de los aspectos más sensibles fue establecer qué cosa tenía que permanecer fuera de ese acceso a la información pública. No me gusta utilizar la palabra secreto, porque eso tiende a verse como la forma en la que los gobiernos o los estados, ¿no?, pueden escamotearle a la opinión pública cierto tipo de información. Pero indudablemente, cuestiones que tengan que ver con la seguridad nacional sí deberán permanecer en reserva o podrán permanecer en reserva por un tiempo determinado. La autoridad decidirá cuál será ese tiempo, pero no será sin término. Hay plazos entre 5 a 10 años para que información pueda permanecer reservada. A partir de ahí tiene que publicitarse. Esto como norma general. Cuando trabajamos la adenda que ha sido recientemente aprobada y que con esto, de momento, hemos cerrado ya cualquier modificación a la ley 2.0 de acceso a la información pública, la ley modelo americana, éramos conscientes de que en la norma inicial no se había incluido explícitamente al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tradicionalmente siempre se ha buscado que sea el Poder Ejecutivo, que es quien realiza las políticas de Estado, quien ejecuta los actos, quien toma las decisiones, el que revele qué es lo que hace, cómo lo hace, quiénes lo hacen o cuánto cuesta. Y el Poder Judicial y el sistema judicial en general siempre ha querido sustraerse a este escrutinio público, porque tradicionalmente defendían este castillo de la privacidad o de la ausencia de transparencia como su garantía de independencia. En tanto los demás no sepan lo que hacemos y cómo lo hacemos, nosotros tenemos la garantía de poder ser independientes. Esto es una falacia el día de hoy. La mayor garantía para la independencia del Poder Judicial no es el secretismo, sino la transparencia. No es ocultar información, sino revelarla. Evidentemente, lo primero que me dirán es, bueno, pero vamos con cuidado. En el Poder Judicial se ventilan muchas cosas, ¿no?, desde lo que tiene que ver con los funcionarios hasta lo que tiene que ver con los usuarios, efectivamente. Nadie está pidiendo tampoco una revelación absoluta de todo, porque aquí ya no enfrentamos cuestiones de Estado, etcétera, pero sí cuestiones que tienen que ver con la intimidad y la seguridad personal, ¿no?, o los derechos de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo. Entonces, la adenda tuvo que contemplar las particularidades del sistema judicial sin por eso modificar el aspecto general de la norma, de la ley modelo. Y al incorporar este acceso a la información pública en lo relativo al Poder Judicial, nos centramos básicamente en la administración de justicia y todo lo relativo a sus operadores.
lo que nosotros conocemos en nuestro derecho constitucional como garantías de la administración de justicia. Por ejemplo, todo lo relativo a la selección, promoción, sanción y remoción de funcionarios, empezando por los jueces. Todo lo relativo al manejo del despacho judicial, en la medida en que éste pueda ser de interés público. Con los recaudos relativos, como mencioné, a niñas, niños, adolescentes, casos de violencia familiar u otros que tengan una particular sensibilidad. Y la adenda lo que ha buscado es hacer extensivo a todo el sistema judicial lo dispuesto en la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública. Y cuando decimos todo el sistema judicial, debemos tomar en cuenta que a nivel americano son 35 sistemas diferentes. Por mucho que, como comprenderán, uno al asumir esa responsabilidad lo hace generalmente desde la óptica conocida, que es la óptica nacional. Nadie es un experto, o si es que lo hay, no estaba en el comité jurídico, sobre el sistema constitucional o judicial comparado de los 35 estados de la OEA. De manera que hay que buscar algo que tenga la suficiente generalidad para poder ser aplicable en todos ellos. Ese fue el caso y la razón por la cual, aunque el mandato originalmente nos pedía referirnos al Poder Judicial, optamos por emplear el término sistema judicial, para que incluyera Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría de Oficio e incluso toda la justicia administrativa que actúa usualmente de manera previa a la judicatura, ¿no? a lo que se ventila en el Poder Judicial. Y por esa razón fue que hicimos un texto breve, pero muy concreto, para poder llevar hacia la actividad del sistema judicial todas estas reglas de transparencia, de acceso a la información pública. Cuidando ciertamente que, lo mismo que se hizo en la ley modelo general, el derecho del ciudadano a requerir información de los órganos oficiales y de los órganos de administración de justicia no puede tampoco convertirse en un impedimento o una interferencia en el desarrollo de las labores del sistema de administración de justicia. Esto es, los jueces generalmente lo que tienen que hacer es ver los casos y también dar respuesta a los requerimientos de acceso a la información, pero no podemos pretender que estén pues, bombardeados por peticiones, ni los jueces ni ningún funcionario, de acceso a la información que les impida continuar el desempeño normal de sus labores. Eso lo verá cada Estado. La ley modelo es una propuesta, no significa que vaya a ser tal cual literalmente aceptada y adoptada por todos los Estados miembros, pero sí que por lo menos la tomen en cuenta para reformar, si cabe el término, mejorar sus normas nacionales de acceso a la información pública. Y bueno, esto es básicamente la reflexión sobre el trabajo que hemos desarrollado en la relatoría del Comité Jurídico Interamericano. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, doctor García Corrochano. La presentación que hoy nos ha reunido es de especial importancia, pues nos permite contar con un mapa situacional del cumplimiento de las entidades respecto a su obligación en transparencia activa, así como del cumplimiento del régimen sancionador. Asimismo, nos ha permitido conocer el balance de la gestión realizada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública durante estos 8 años de funcionamiento. Les agradeceríamos que aún no se retiren, vamos a tener una última fotito protocolar. Antes de concluir esta jornada, reiteramos nuestro agradecimiento a todas y todos los asistentes y de manera especial a quienes integraron nuestro panel de comentaristas. Y finalmente, agradecemos a los y las panelistas que puedan situarse en la parte de adelante para la fotografía protocolar y que nuestros asistentes puedan de repente acercarse un poco hacia adelante para poder tomar la fotografía correspondiente. Muchísimas gracias, hasta pronto.